Hermanos queridos, vamos a tocar otro puntito que me parece que también, ¿no?, en este camino de el ser buena noticia, ¿no?, del Evangelio de la vida, sobre todo en este tiempo, ¿no?, en que la vida está tan como convulsionado, ¿no?, sobre todas estas manifestaciones, ¿no?, y cómo se le sigue imponiendo, ¿no?, todo este tema por un lado lo del pañuelo, todas las manifestaciones, toda la ideología, ¿no?, que realmente nos ha como movilizado, ¿no? Yo creo que fue como un grito de Dios para la iglesia, para nosotros, ¿no?, como cristianos. Estos días decían que ya comienzan como a proponerle también todo este comer la comida vegetal, ¿no?, como esto de realmente es una ola que va a ir penetrando, ¿no?, y en nuestros adolescentes se va como metiendo esta ideología. Entonces, cómo realmente también nosotros seguir preparándonos, alimentándonos, fortaleciéndonos, ¿no?, para no tanto, como decíamos en otros momentos, para la confrontación, ¿no?, sino para que esta verdad, esta gran buena noticia, la de Jesús, para que todos tengan vida, realmente tenga cada vez más esplendor, más luz, más verdad, más vida, que es lo maravilloso. Alguien decía, ¿no?, que en realidad la mayoría de los que están usando el pañuelo verde están heridos con la vida. Entonces, ¿cómo ayudar, ¿no? Es decir, no tanto de la confrontación de meros conceptos e ideas, sino cómo sanar esas heridas con la vida, ¿no?, con el pasado, con la infancia, con el amor, con los seres queridos, con la iglesia, con Dios, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que prepararnos con mucha profundidad. Y nadie da lo que no tiene, no puede acompañar el que no hizo el camino, ¿no? Entonces, me parece que nosotros tenemos que en esto ir como profundizando, ¿no?, para poder realmente salir al encuentro de esta sociedad, de este mundo en el que el Señor está gestando vida, porque Él está obrando en el corazón o porque Él nos reclama que nosotros llevemos esta buena noticia. Un punto fundamental, una certeza, y me encantó escucharla del Papa Benedicto. Y en este tiempo que nos toca hacer iglesia, en este tiempo que nos toca la catequesis, en este tiempo que nos toca la pastoral, decía el Papa Francisco que en el método de Dios hay una clave fundamental, que es la parábola del grano de mostaza. El reino de Dios siempre vuelve a comenzar bajo este signo. La nueva evangelización no podría ser significativa, no puede atraer, ¿no?, si seguimos esperando las grandes masas. Nosotros venimos muchas veces de una iglesia triunfalista, ¿no? Nosotros los curas decíamos, che, cuántas comuniones hubo, ¿no? Y medimos por la cantidad y no miramos la profundidad. Estas parábolas, las parábolas del reino, cómo Jesús nos invita a eso, ¿no? Y yo creo que por eso decíamos en otros espacios, si no somos contemplativos, no podemos descubrir por dónde está pasando, ¿no?, o dónde está sucediendo este reino. Y fíjense que Jesús dice que es como un puñadito, como un poco de levadura que una mujer mezcla con la masa y después la fermenta por entera. Entonces, nosotros no tenemos que perder esto como fundamental, como esencial. Nosotros somos como un poquito de levadura. En el Antiguo Testamento se decía, no temas, pequeño rebaño. A veces estamos tan preocupados de que la gente no viene a misa o que la catequesis, y tal vez tenemos que ir descubriendo y volver a recomenzar desde lo pequeño, desde la fidelidad, desde el discernimiento, y ir despacito contagiando. La clave, me parece, es si realmente nosotros, como iglesia, como capilla, como grupo, estamos viviendo en profundidad del reino. Estamos viviendo en profundidad del amor al hermano. Estamos viviendo en profundidad nuestros ratos de oración. Estamos viviendo en profundidad nuestras Eucaristías, ¿no? ¿Por qué? Porque eso tiene la fuerza de la atracción. Hay un misterio y es de Dios, ¿no? Dios desde esa fidelidad va atrayendo. Jesús decía, cuando yo sea elevado en lo alto, los atraeré a todos hacia mí.
A mí me sorprende cómo, y orando, cómo fíjense que en el momento más hermoso tal vez de la tarea misionera, de la fecundidad de la vida de Jesús, de los milagros, ¿no? de los discípulos, cómo el Padre le pide la vida, ¿no? Y uno dice, pero parece como que te cuesta comprenderlo racionalmente, ¿no? Y en cambio, en esa entrega total está la máxima fecundidad. Él va a decir, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo, ¿no? En cambio, si muere, dice, da muchos frutos. Así que me parece que nosotros como discípulos y como misioneros, muchas veces me parece, a veces hasta quedamos, ¿no? Salimos a misionar y vemos cuántas puertas se abrieron, cuántos vinieron. Obvio que uno necesita y es hermoso, pero no es lo esencial, ¿no? Lo esencial pasa por si el reino, ¿no? Si este grano de mostaza que es tan pequeñito está vivo, si este grano de mostaza está siendo sembrado, si este grano de mostaza que es una pequeña comunidad, que son estos dos catequistas, lo están viviendo con alegría. Si no nos volvimos quejosos, si no nos volvimos criticones, si no vivimos con prejuicio, entonces ahí es donde se nos está apagando el reino. Y a veces nos quejamos de los demás, pero en realidad el gran drama está en nosotros, ¿no? Perdimos la fecundidad, perdimos el ser levadura, perdimos el ser sal, ¿no? El saborear, el hacer que toda realidad, desde la familiar, tenga sabor, tenga sentido, tenga profundidad. Muchas veces a mí me ha pasado y me han quedado sin palabras, sobre todo en este tiempo, ¿no? En que nosotros estamos viviendo como iglesia diocesana, fallecieron 2 sacerdotes y poder mirar en lo que nos está pasando, yo creo que ahí el granito de mostaza en el padre Omar está teniendo una fecundidad maravillosa, ¿no? Y él se dejó transformar, ¿no? por la gracia del sufrimiento, que es como una vocación y como un regalo que Dios tuvo para nuestra iglesia diocesana, y tal vez pasó como desapercibido, ¿no? Entonces ese granito de mostaza va a tener muchísima fuerza. Estos días también ha fallecido el padre Prudencio, ¿no? Un hombre santo, como lo proponía realmente el Papa Francisco, que lo dice, la santidad no es sino la caridad plenamente vivida. El padre Prudencio ha sido un gran párroco y que sirvió mucho en la iglesia de Paraná, pero lo vivía en lo cotidiano. Así que te invito realmente a volver a esto esencial. Mi vida tiene la fecundidad del granito de mostaza. Mi manera de vivir la catequesis es un poquito de levadura, ¿no? No miro la cantidad, miro la profundidad, lo esencial. Y desde ahí me parece que vamos a poder contagiar la vida de Jesús. Que Dios te bendiga.